Dios te va a hablar. Así que prepárate, porque ¿qué es lo que pasa? Dios va a estar hablando hoy de cosas maravillosas. Siempre está hablando, solamente que un día de una necesidad, otro día de otra necesidad, y así sucesivamente Dios nos va alimentando con su palabra para que podamos alcanzar lo que Él ha dicho que tiene para nosotros. Amén. Gloria al que vive para siempre. Ya estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios porque nos permite llegar también a través de las redes sociales con una palabra edificadora. Aquellas personas que de repente no pueden asistir a la congregación porque de repente se enferman, están convalecientes, de repente están postrados en una cama, en alguna situación o algún infortunio y no pueden venir un domingo, bueno, ellos también pueden recibir desde casa. Le damos las gracias al Señor porque nos permite llegar. Hemos llegado tan lejos a través de las redes sociales que le damos la gloria al Señor porque hemos visto y hemos seguido los pasos a través de las redes sociales y se ha cumplido la palabra de Dios cuando nos dice que debemos llevar la palabra de Dios a todas las naciones, a los confines del mundo, y por este medio hemos llegado para la gloria de Dios. Hemos llegado a África, hemos llegado a Afganistán, hemos llegado a muchos países que quizás yo creo no puedo llegar porque no hablo esas lenguas, a menos que el Espíritu Santo Dios me bautice en estas lenguas, y hemos llegado tan lejos a través de este medio que le damos la gloria a Dios porque hay gente que está siendo edificada a través de la palabra del Señor por las redes sociales. Entonces le damos la gloria a Dios y ese aplauso nos está permitiendo llegar a rincones donde quizás no hay una iglesia cerca o la cultura del país no permite que se predique el evangelio. Y así como de repente usted está aquí tranquilo, hay personas que de repente están con un teléfono, unos audífonos escondidos en un rincón de su casa porque no pueden recibir la palabra de Dios y están escuchando una palabra. Quizás ellos tendrán la tecnología o lo colocarán como el traductor, o quizás hablan español, pero llega la palabra de Dios hasta esos lugares y entonces Dios se manifiesta también ahí. Amén. Entonces hoy vamos a estar hablando de 5 cosas que llevaron a David al éxito para vencer al gigante. Y es necesario que nosotros podamos también ponerlas en práctica, porque esto también en el día a día nos va a ayudar. Quizás usted no se va a encontrar un Goliat en la calle, ¿verdad? Y usted va a agarrar un peñón y se lo va a lanzar, pero vamos a ver cómo podemos encontrar los gigantes en la calle, en nuestro día a día, en nuestras situaciones familiares, en nuestras situaciones laborales, en las situaciones de salud, donde hay gigantes que se nos presentan. Ahora, con la historia bíblica de David y Goliat, podemos aprender 5 principios que nos ayudarán a hacer frente a los gigantes, a esos desafíos que se nos presentan día a día, que llegan a nuestra vida, quizás en un momento de como la economía en que vivimos o atravesamos en Venezuela, y creo que a nivel mundial la estamos viviendo. Entonces esta palabra nos va a poder ayudar a caminar. Amén. Amén. Entonces en la historia bíblica nos encontramos en 1 Samuel capítulo 17, que en este relato David se presenta ante el rey Saúl, y ya creo que la mayoría conoce la historia bíblica, pero haciendo un relato por encima de la historia, vemos a un David que se presenta a llevarle la comida a sus hermanos porque estaban a punto de pelear contra los filisteos. Llega David y comienza a ver el alboroto. Este alboroto le hace saber a David que el pueblo de Israel tenía miedo. Tenía miedo porque había un gigante que era Goliat, y este hombre tenía como un antecedente, tenía una historia de ser agresivo y que nadie podía ganarle por su tamaño, por su fuerza. Entonces David, bien él,
conociendo a Dios, dice, bueno, ¿y qué le pasa a este fariseo incircunciso, este sinvergüenza, hipócrita? ¿Cómo viene a amenazar al ejército de Israel? ¿Quién es este? Y comienza a hablar todas las cosas, y entonces comenzamos a ver a un David que se presenta delante del rey y le dice, yo voy a pelear con él porque nadie, ninguno se atrevía a pelear. Ninguno. Repite conmigo, ninguno. Díganle que tiene a su lado, ninguno. Ninguno se atrevía a pelear contra ese hombre. Ninguno se atrevía a batallar contra este gigante, con esta persona que yo me imagino cuando la veían hacia arriba, y obviamente David, porque era tan alto, y veía esa enormidad de persona. Y la Biblia dice que por 40 días Goliat, el gigante filisteo, con una armadura impresionante, salió por la mañana y por la tarde a retar al pueblo de Israel, con un tono bastante burlesco, para que usted vea que el bullying también puede agarrar y hacer intimidar a la gente. Este hombre, este enorme hombre, tenía apabullado al pueblo, y David agarra y le dice al rey, yo voy a ir a pelear. Y entonces cuando el rey le entrega su armadura para que él vaya a pelear, David se da cuenta que la armadura lo que hacía era incomodarle, porque era la armadura de otro. Era la armadura del rey Saúl. Era la armadura con que él peleaba sus batallas. Y era la armadura donde él peleaba las batallas naturales que sí, Dios en ocasiones le permitió ganar. Ahora, David se quita eso porque se le era imposible pelear con esa armadura, y él va como Dios le había enseñado y con las herramientas que Dios le había permitido aprender. Ahora, dice acá, ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se enfrente, si es capaz de hacerme frente y matarme? Nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Entonces, estas palabras suelen, en el caso de la historia, hacer que el ejército tan temido de Israel tiemble. Quiero abrir un paréntesis acá. Hay situaciones en la vida que van a llegar a amedrentarnos. Hay situaciones que van a llegar a apabullarnos. Hay situaciones que van a llegar a hacernos sentir que no podemos contra eso. Y que no podemos contra esas personas que suelen llegar como a retarnos, como a amedrentarnos. Situaciones difíciles que podemos llegar a pensar que se pueden levantar en contra de nosotros, no sé, según el área en el que estés viviendo, según el proceso en el que te encuentres. Puede ser ese gigante que te esté amedrentando. Pero David tenía algo que él sabía, y no era que estaba preparado para la guerra. David no era que estaba preparado para la guerra hombre a hombre. David peleaba con bestias para defender a sus ovejas. David era bueno peleando con bestias para defender a sus ovejas. Atento con esto. Entonces, nos encontramos con que David, he peleado con osos, he peleado con leones, y esa era la estatura más alta. A lo mejor habrá peleado con chacales, lobos, no sé. Habrá peleado con otros animales de menor estatura, serpientes, para librar a sus ovejas de estas fieras. Ahora miren esto. Quiero hablarte de estos cinco principios básicos, ¿sí?, que fueron decisivos en esta historia. Uno, esta es la base del éxito de David. David conocía a Dios. David conocía el gran poder de Dios, pues lo había experimentado en su propia vida.
aunque era muy joven, probablemente un adolescente, él ya sabía sin ninguna duda que Dios es fiel y que ayuda a sus hijos en todo momento. Primero, debemos entender algo, que nosotros debemos aprender a conocer a Dios. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, no vamos a saber quién es Dios. Como yo hablaba en la prédica del jueves, si nosotros no leemos la Biblia, no vamos a saber quién es Dios. De repente vamos a una iglesia y sí, escuchamos un poquito, pero sí, bueno, Dios murió por nosotros. Pero si nosotros no nos atrevemos a leer las Escrituras, no vamos a saber el carácter de Dios, no vamos a conocer qué es lo que quiere Dios con nosotros, no vamos a entender cuáles son los planes de Dios para nosotros. Y entonces vamos a ser, podemos rápidamente ser engañados, podemos ser fácilmente burlados. Y como no conocemos quién es Dios, la situación que estemos viviendo, el gigante que nos esté amedrentando, nada más con decir 4 cosas ya le vamos a tener miedo. Porque no hemos visto los milagros de Dios en nuestra vida. O quizás los hemos visto, pero no hemos identificado que ha sido Dios quien nos ha librado. En momentos nos encontramos con una situación y de repente, no, yo no quiero que esto pase así. Voy a hacer otro paréntesis acá y voy a hablarte de un relato. Ustedes saben que yo me la paso viajando por trabajo. Y encontré, me dio mucha risa porque se me accidenta la moto en el transcurrir del camino. Y yo le digo a mi esposa, ya sé por qué me accidenté, que se me había roto la guaya del acelerador. Y entendí por qué era lo que estaba aconteciendo. Y era para que yo le pudiera hablar a un muchacho, que fue el que me auxilió, que estaba apartado. Y entendí que tenía que hablarle a ese muchacho. Y si yo fuese seguido mi camino, no iba a poder hablarle a ese muchacho. Pero Dios permitió que esto aconteciera para poder hablarle a él. Y el muchacho necesitaba escuchar una palabra. El hombre se había separado de la familia, estaba separado del Señor por situaciones que estaba viviendo. Entonces, tuve que hablarle a él. Ahora, hay cosas que nos van a acontecer que tienen un propósito. Pero si nosotros no leemos las Escrituras, no lo vamos a entender. Y no vamos a entender que Dios tiene designios que son misteriosos, que hay cosas que nos van a acontecer en nuestra vida que son misteriosas, que quizás no creemos. De repente vamos a llegar tarde, como todo el mundo ha hablado con el relato de las Torres Gemelas. Personas que se les olvidó algo en casa, personas que iban tarde, otras se levantaron, se despertaron tarde, no les sonó el despertador, se les pichó una llanta, entre otras un montón de cosas. Y Dios permitió que aconteciera esto. Si ellos fuesen llegado a tiempo a la torre del trabajo, fuesen muertos. Entonces, hay cosas que nos van a acontecer en nuestra vida que Dios está permitiendo con un propósito. Una pareja que no se concretó la relación, se separaron, que no funcionó nada. O sea, hay cosas que Dios permite con propósito. Y nosotros tenemos que ver que cuando Dios permite algo es porque algo mejor tiene para nosotros. Porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Si usted ha sido llamado al propósito de Dios, entonces todas las cosas te van a ayudar a bien. Pero nosotros somos los que debemos entender que Él nos ha llamado. Amén, aleluya. Somos nosotros los que debemos entender que hay un propósito y que Dios se va a manifestar y que Dios va a hacer cosas grandes. Pero si realmente le creemos a Él, si realmente queremos estar con Él. ¿Aló? Amén. Entonces, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es la base 1 o una de las claves del éxito? Conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Yo siempre pongo este ejemplo, creo que es el que más me gusta, hasta que Dios me dé otro. Cuando usted agarra y llama, vamos a ponerte que de repente tu teléfono te comienza a repicar. Y de repente dice número desconocido. Y tú atiendes el teléfono. Y de repente escuchas la voz y identificas que es la voz de tu mamá. Identificas la voz de tu mamá, ¿por qué? Porque la conoces.
Tienes tiempo de relación con ella, tienes tiempo de comunicación con ella, aprendes a escuchar la voz de tu madre. Los niños también son iguales. No es el mejor ejemplo que voy a dar, pero también los perros. Los perros escuchan, es más, ni siquiera ha llegado y ya saben que ya viene llegando. Sí, entonces nosotros también debemos ser así con Dios. Que nuestra relación sea tan íntima. La relación íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos, escuche bien, y a ellos hará conocer su parte. Entonces, tenemos que tener relación con Dios. Tenemos que aprender a desarrollar una relación personal, íntima con Dios. Tu relación jamás se va a parecer a la mía. Jamás. ¿Por qué? Porque tu relación la desarrollas tú con Dios. Yo desarrollo la mía a la manera que Dios me permite, según mi personalidad. Y Dios comienza a tener una relación conmigo según como a Él le place. Tú debes desarrollar la tuya con Dios. Debes aprender a caminar en esa relación íntima con el Señor y aprender a tener una comunicación con Él. ¿Y sabías algo? El enemigo es experto imitando. Él es experto imitando. Y él le gusta imitar hasta la voz de Dios. Y hay personas, no, yo escucho la voz de Dios. ¿Cómo diferenciamos eso? Uno, la voz de Dios jamás se va a contradecir a su palabra. Nunca, pero jamás, nunca es. De los jamases es. Jamás se va a contradecir a su palabra. Eso téngalo por seguro. No, pero es que vi una luz. Vi una luz que descendía de los cielos y tenía unas alas. No, hermano, el diablo también se viste de luz. Y busca de imitar la voz de Dios. Ha provenido del cielo. Y bueno, ¿y dónde están las huestes celestiales? Y los demonios y los principados. Entonces tenemos que entender que nuestra relación con Dios es lo que va a hacer que nosotros aprendamos a diferenciar la voz de Dios. Pero si no tenemos relación con Dios, vamos a ser engañados rápidamente. Cuando tenemos una relación con Dios, sabemos que nuestro Dios nos va a librar. Amén, aleluya. Señor, estoy viviendo este proceso. Voy a ponerme a mí con lo que les conté para poder seguir con el ejemplo. Señor, algo tú tienes preparado con esto. Algo tú vas a hacer. Yo le puse el ahogador a la moto. El ahogador permite que la moto se mantenga acelerada. Y empecé con las velocidades. Iba metiendo las velocidades hasta que llegué a 20 kilómetros por hora a un lugar. Y pude agarrar y colocarle la guaya a la moto. Entonces, nosotros tenemos que ver que cuando estamos viviendo una situación, no debemos alebrestar. No, pero mira que se me rompió. No. De hecho, yo iba para Barquisimeto y se me rompió en Tejería. Y cuando venía de regreso se me rompió otra vez en Morón. Yo me cuajaba la risa, hermano. Me reía carcajada en el lugar. Y yo, ajá, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer, Señor? Y entonces volví a hacer lo mismo, solamente con un tramo más largo, y hasta que llegué a Puerto Cabello. Entonces Dios permitió varias cosas en el camino. Cuando estés viviendo tu proceso, en vez de gastar tus fuerzas en molestarte, inviértelas en buscar la presencia de Dios, al que se supone que debes aprender a conocer. Y que cuando Dios se encuentre contigo o tú te encuentres con Dios en una relación íntima, puedas ver que tu Dios, o nuestro Dios, no nos va a desamparar. Amén, aleluya. Estés en el proceso que estés, no te va a dejar solo. Aleluya. Amén. No te va a desamparar. Entonces, esta es una de las cosas que entendía David. Por eso David es tan osado que él mismo retó al gigante.
Y viene el gigante y le dice a él con palabras ofensivas: tú vienes contra mí con palos y con piedras como si fuese un perro. ¿Ah? Y entonces David, entendido en quién era su Dios, agarra y sin proferir muchas palabras les dice las cosas, ¿verdad? De que ya Dios se lo había entregado, y él va y le lanza con la onda, la piedra lo derriba y lo mata a su propia espada. Va, le quita la espada gigante, no sé cómo levantó esa cosa tan grande, y después ¿ve? Y mató, le cortó la cabeza gigante. Entonces, una de las cosas es que tenemos que entender que con nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, sino entendiendo que nuestra fuerza viene del Señor. Amén. Que nuestra sabiduría viene de Dios. Que debemos aprender a conocer quién es Dios. Amén. Debemos aprender a tener una relación con Dios. Debemos aprender a vivir dependiendo de Dios. Y con esto no te estoy diciendo depender de manera donde tú agarras y dejas tu trabajo, como muchos agarran y le decían en la antigüedad: tenés que dejar tu trabajo y dedicarte a la obra. No, depender de Dios quiere decir que en medio de tus situaciones, sea lo que sea, usted está confiado en Dios, así como la vida. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, debemos ver que el paso 1 es importante. Si no conocemos a Dios, no vamos a alcanzar las cosas que queremos vencer, no vamos a llegar a tan lejos. Punto número 2. David conocía sus armas. Saúl ofreció a David su uniforme de batalla y sus armas, pero David no quiso usarlas. Ni siquiera podía caminar llevando todo eso encima. Prefirió usar las armas que usaba a diario para proteger a sus ovejas: su bastón, su bolsa de pastor, su onda y 5 piedras lisas que escogió con mucho cuidado. Sabía cómo usarlas, para qué servían y cómo podía sacar el mejor provecho de ellas para que fueran más efectivas. Él sabía que con una piedra podía lograr. Pero él agarró 5 por si las moscas llegaban los 5 hermanos de Goliat. Ya pues, se ríe. Pero se dice que Goliat tenía otros hermanos, ¿verdad?, que también eran gigantes. Y que podían llegar los 5 hermanos. Era un hombre reconocido. Goliat no era un pitufo que apareció por ahí de repente. Él era reconocido. Y entonces este hombre agarra su piedra. Él sabía cómo utilizar la onda, ¿verdad? Y él agarra su piedra y con una sola, lo derribó. Usted debe saber qué armas tiene, en qué Dios le ha capacitado. Usted debe saber si es bueno en la intercesión. Usted debe saber si es bueno en la oratoria. Usted debe saber si es bueno en lo que Dios, dones y talentos que Dios nos entrega. Pero hay uno que es más espectacular, que es la palabra de Dios. Amén, aleluya. Es la herramienta más tremenda que Dios nos ha permitido tener en esta tierra. Tan tremenda que cuando nosotros nos ponemos a leer las Escrituras podemos identificar cómo podemos batallar en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia tiene los recursos más poderosos, pero tan poderosos que el mismo Hitler estaba buscando hasta el arca, porque él sabía que de la Biblia y de las cosas de Dios, de los judíos, había poder. Hay poder. Y él decía que él tenía que conseguir eso porque él quería ese poder. Y Dios nunca, obviamente, le permitió conseguir eso. Creo que no le permitió conseguir esas cosas, pero es necesario que nosotros entendamos que nosotros debemos aprender a conocer las herramientas. ¿Aló? Amén. ¿Qué armas te ha entregado Dios? Armas no tergiversadas. Porque quiero aclarar esto aquí. La Biblia nos habla a nosotros de la armadura de Dios. ¿Sí lo han leído, la armadura de Dios? Amén. La armadura de Dios
No es un amuleto, como muchos lo agarran y se ponen, y Señor, y me he visto con el apresto del Evangelio, y yo creo que ya he tocado este tópico con usted. No es eso así. Es un estilo de vida que nosotros debemos llevar. Amén. Las armaduras, una vez que nosotros nos las ponemos, no nos las quitamos. Porque es un estilo de vivir. Usted va a caminar por todo lugar con el Evangelio de Dios. Su escudo, o sea, usted va a ir viviendo de esa manera. ¿Sí me siguen? Amén. ¿Estamos claros acá? Amén. Entonces, usted debe conocer cuáles son las herramientas que Dios le ha entregado. Pastor, pero es que no sé cómo reconocerlas. Entonces tienes que aprender a leer la palabra de Dios, a tener una relación con Dios, y poco a poco vas a ir descubriendo lo que Dios te ha entregado. Amén. Entonces, como vimos en 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, es donde habla que dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Eso se lo dice David a este. Entonces yo le recomiendo a usted que cuando su gigante se le presente delante de usted, sea, cómo se llama, escasez, la enfermedad, cómo se llame, dígale que tiene a su lado ahí, cómo se llame. Usted le va a decir, ¿cómo le va a decir? No. Usted le va a decir, yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. ¿Por qué? Porque Él es el que te va a entregar la victoria. No es con tus fuerzas, es con su Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Es con Él que tenemos la victoria. Es con Él que nosotros vamos a llegar lejos. ¿Usted sabe cuánta gente se levanta en contra de otros con poder normal, natural, con conexiones, con todas esas cosas? ¿Usted sabe cuánta gente hace eso? Pero cuando nosotros estamos de la mano de Dios, se podrá levantar quien sea. Pero Dios, que es Dios, puede hacer que esas mismas personas se confundan entre ellos para ellos mismos acabar con ellos mismos. Ese es nuestro Dios. Solamente nosotros tenemos que entender algo, que cuando estemos frente al gigante, nuestra firmeza debe estar puesta en Él. Amén. Nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra atención debe estar puesta en Dios. Amén. ¿Aló? Amén. Cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, su mirada estaba puesta en Dios. Él no se puso a escuchar el ruido de los mares, sino fue después. Pero él tenía su mirada puesta en Dios. Cuando él comienza a dar los pasos, él comienza a caminar sobre las aguas. Él comienza a caminar en lo sobrenatural. Él comienza a vivir la experiencia del poder de Dios. ¿Aló? Amén. Pedro, como persona natural, después que probó eso, después que probó ese poder de Dios, acontece que después, en medio de la naturalidad de él, de su imperfección como humano, niega a Jesús. Después de haber visto y probado el poder de Dios. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que van a haber momentos donde vamos a flaquear. Nos dice que van a haber momentos donde vamos a vivir situaciones difíciles. Y se van a presentar gigantes, se van a presentar dificultades, se van a presentar momentos difíciles. Se van a venir momentos como a Josué, pero Dios te va a seguir diciendo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué quiere decir esfuérzate y sé muy valiente o sé valiente? Siempre nos encontramos con esa palabra. Y yo sí tengo que esforzarme. Pero cuando nos esforzamos hablamos de que vas a tener que dar un poco más de tus fuerzas. ¿Por qué? Porque van a haber momentos donde ya sientes que has dado todo, pero aún de donde no tienes fuerza, vas a tener que sacarla. ¿Usted ha visto los corredores que andan en las maratónicas y llegan, pero de chispa, así que ya sienten que las piernas no les dan? Y algunos se esfuerzan
y sacan fuerzas de donde no las tienen para poder llegar. Y después relatan, no, yo sentí que ya no podía más, tuve que sacar el extra de las fuerzas que tenía en mi cuerpo. No sé de dónde la saqué, pero tuve que sacar para poder llegar a la meta. Y así mismo nos va a pasar a nosotros. Van a haber momentos donde las tentaciones se van a poner difíciles, las situaciones se van a poner difíciles. Gente que va a querer venir a ensuciar tu testimonio, a ensuciarte a ti como persona. Personas que no tienen una mente benigna, que tienen un corazón corrompido, que van a querer venir a destruirte con comentarios insanos. No le haga caso. Usted esfuércese. Y ser valiente nos habla de que se van a presentar ante ti situaciones que te van a dar miedo. Situaciones que te van a hacer temblar las piernas. Situaciones que usted no ha visto que cuando las personas, esto lo debería manejar mejor mi esposa, pero lo voy a decir yo, como yo sé. Hay personas que cuando les da miedo, no sé qué acontece en el organismo, que se le relaja mucho el esfínter. Ok. Se activa el sistema nervioso antisimpático. Parasimpático. Parasimpático. Y se orinan o se defecan por el miedo. Hay cosas que te van a causar tanto miedo y te vas a tener que enfrentar a ellas. Te vas a tener que enfrentar y pararte delante de esas cosas, pero no con tus fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Ahí es donde tú vas a tener y le dice, mira, Goliat, ¿cómo le va a decir? ¿Cómo? Ajá. Yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Entonces tú te vas a encontrar delante de tu situación y tú vas a decir, mira, ¿sabes qué? Mi Dios es más grande que tú. Sí, de repente me está dando temor lo que me estás ofreciendo, como me estás amedrentando, pero mi Dios te va a aplastar. Mi Dios te va a deshacer, porque tú no puedes contra el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Aquí tiene nombre sobre todo. A ese, al que tú eres cierto, que yo sirvo. Entonces debemos aprender a caminar de esta manera. ¿Cuál es el punto número 1? Conocer a Dios. El 2, conocer nuestras armas, ¿no? El número 3, David se conocía a sí mismo. Y aquí es donde todos nos caemos. Aquí es donde muchos nos caemos, hermano. Ya vamos avanzando. David cuidaba el rebaño de su familia, sabía usar su fuerza y su astucia para rescatar a las ovejas. Él conocía su rapidez y su agilidad. Sabía cuál era la distancia perfecta para atacar con efectividad sin arriesgarse demasiado. Él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con confianza. Ahora, David sabía hasta dónde eran sus límites. Él sabía que de cerca no iba a poder vencer. Él sabía que su arma le iba a ayudar hasta cierta distancia. Él sabía que su brazo le iba a ayudar hasta cierta distancia. Conocía sus capacidades. Sabía cómo iba a ejecutar las cosas. Sabía que si de repente se acercaba mucho, no le iba a dar quizás su agilidad o su fuerza para poder pelear con el animal. ¿Aló? Amén. Él sabía que él caminaba, él era ágil. Hermano, imagínese usted ahorita peleando contra un león, usted sedentario. Evangélico sedentario, peleando con un león. No lleva vida, hermano. No lleva vida. Entonces él conocía su capacidad. Ahora nosotros tenemos que aprender a conocer la nuestra. Tenemos que aprender a conocer
¿Hasta qué límite podemos llegar nosotros cuando nos provocan? ¿Cuál es el punto de ebullición de nuestras emociones? Cuando empezamos a pitar que nos están ofendiendo y empezamos a explotar. Nosotros debemos aprender a conocer cuál es ese punto donde nosotros hacemos el gesto de que agárrenme porque debemos aprender a conocerlo. Y debemos aprender a conocer nuestras fuerzas, hasta dónde somos capaces de soportar la ofensa, hasta dónde somos capaces de llegar nosotros a conocer lo que Dios nos ha entregado. Porque Dios nos ha entregado cosas, pero nosotros somos los que tenemos que atrever a conocernos. Por lo menos yo sé mi capacidad. Por lo menos mi esposa y yo tenemos un acuerdo. Mi esposa y yo somos buenos, mi esposa en unas áreas y yo en otras. Yo soy malo organizando. Yo sé que dice la Biblia, diga el malo, bueno soy. Diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. Pero mi esposa es muy buena organizando. Yo a mi esposa le debo las cosas que son de organización. Y yo me encargo de las otras cosas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me ha entregado. No me voy a poner, no, yo soy bueno organizando porque sí, punto. No, yo sé dónde soy bueno. Yo me conozco. Cuando voy a organizar va a ser un desastre. ¿Ves? Entonces debo aprender a conocerme. Y cuando aprendo a conocerme, sé hasta dónde puedo llegar. Sé qué puedo hacer y qué no. Y sé que puedo usar al cuerpo de Cristo. Porque hay cosas que yo sé que tengo que hacer. Y sé que soy dirigido por Dios para la gloria de su nombre. Pero también sé que Dios usa el cuerpo. Por tal razón, debo aprender a conocerme. Debo aprender a conocer mis fuerzas, mis capacidades, lo que Dios me ha entregado. Los que están bien cerca de nosotros, los servidores que están constantemente con nosotros, saben que nosotros les usamos. Y de repente viene uno, pastor, tengo una sugerencia. ¿Qué le parece si de repente se hace esto de esta manera, así, así, así? O sea, de verdad que sí. Yo les he dicho en ocasiones, de verdad que sí. En la multitud de consejos está la sabiduría. Amén. Y he aprendido a utilizarla. No, yo soy el ungido de Jehová y me pongo unos sabores. No. Yo sé cuáles son mis capacidades. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Y como he aprendido a conocerlo, he aprendido a darle al Señor en primer lugar. Señor, hasta aquí llega mi fuerza, hasta aquí llegan mis manos, mete las tuyas. No sé qué va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, no sé a través de quién, ni cuándo, pero sé que algo vas a hacer. Y Dios se hace de alguien capacitado para las cosas. Y comienza Dios a usarnos. Y a veces Dios comienza con mucha sutileza y amor a empujarnos. Porque a veces no queremos avanzar. Comienza a empujarnos es que es tremendo, hermano. Porque cuando vemos al gigante nos paralizamos. Vemos un gigante y nos paralizamos. Y Dios, avanza, te he dado la victoria, así como se lo dijo a Josué. Josué tenía la victoria, solamente lo que tenía que ir a medio pelear ahí como para que viera. Pero ya Dios le había entregado la victoria. Y nosotros a veces solamente tenemos que accionar y ya la victoria está dada. Amén. Pero no entendemos eso. Y Dios nos está diciendo, avanza, que ya te di la victoria, avanza. Y nos quedamos como el ejemplo que yo daba en el semáforo y se pasaba la luz verde y tú te quedabas todavía. Si Dios nos está diciendo avanza, avancemos. Avancemos porque Dios ya nos entregó la victoria. Amén. ¿Estás parado frente al gigante? Utiliza tus armas. Aprende a conocerte. Aprende a conocer lo que Dios te ha entregado. Aprende a avanzar como Dios ha dicho que debemos hacer. ¿Aló? El punto número 1, ¿cuál es? El número 2. El número 3. Conocernos a nosotros mismos. El número 4.
Todavía no se ha desarrollado la ciencia, ¿verdad? David no se dejó intimidar por lo que vio. No se deje intimidar. Mire, en ocasiones van a llegar personas que te van a querer intimidar. No, porque yo soy esto, porque yo soy aquello, yo tengo esto, yo tengo aquello. No te dejes intimidar. No te dejes intimidar. Y te van a querer frenar a lo que Dios ha dicho que tienes que hacer. No te dejes intimidar. ¿Sabes por qué? Sí, ciertamente Dios te dice sí, la respuesta de Dios sí, no y tiempo. Esa es la respuesta que Dios nos va a dar. Sí, listo, dele. No, no es no. Tiempo, ok, debo aguantarme. Algo me debe faltar por aprender para poder dar ese paso, o quizás ya lo sé, pero no es el tiempo. Aleluya. Porque Dios está acomodando todo para que pueda llegar y alinearse todo, para que pueda ser un éxito lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, debo aprender también a esperar. Eso no es el otro punto, pero entra dentro de esto. Nosotros debemos aprender a esperar en Dios. Escúchame bien, en Dios. Porque cuando Dios nos dice avanza, después de haber esperado, hay unos que se acostumbraron tanto a estar esperando, que se quedan estancados. ¿Ves? Esperando, se quedan ahí secos, se mueren ahí esperando. Sí, pero entonces tenemos que aprender a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos a tomar decisiones, sino que nos dejamos amedrentar por lo que estamos viendo, entonces no vamos a alcanzar las cosas. Miren, otro ejemplo. Me recuerdo cuando estábamos, mi esposa y yo, estábamos hablando sobre registrar nuestra empresa. Primero estábamos con la cuestión de mi esposa registrar su empresa propia, o sea, nuestra otra empresa, pero ella iba a estar al frente, porque yo no soy médico, ella sí. Entonces, estábamos con eso y de repente mi suegra estaba ahí, vamos, cógele, busca los papeles, y esto, y aquello, y lo otro, y incentivándonos. Y mamita era como esa voz de Dios ahí, dándonos, diciéndonos si puedes, vas a llegar lejos, puedes hacer, puedes dar el paso, da el paso, busca, acciona. Es que es impresionante, hermano, porque a veces no, el estancamiento no te permite avanzar. Y tenemos que a veces accionar. Y entonces mi esposa no había conseguido no los había buscado de momento, y yo le digo a mi suegra, yo quiero registrar una empresa. Busca los papeles. Y entonces yo le digo, no tengo los reales, van a aparecer. ¿Listo? Voy a accionar por fe. Yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, papeles. Introduce los papeles. Y ellos, para mí el momento era el dinero, no tenía la finanza para poder hacer eso. Y Dios suplió la finanza. Entonces yo me atreví a creerle a Dios, bueno Señor, yo estoy haciendo esto creyendo que tú me vas a suplir la finanza. Aparecieron las finanzas, registré la empresa. Y en la actualidad laboramos con eso. Y ahora, después que Dios permita que podamos establecernos bien firmes en lo que Dios nos entrega, vamos por la otra. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que con las fuerzas de Él todo lo podemos. Y nosotros no tenemos por qué temer a los retos. ¿Sabes qué? ¿Cuál es uno de los problemas de los cristianos? Tomar decisiones. Tomar decisiones para el cristiano es garrafal. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Y a veces nos ponemos como excusa, a Dios. No, es que estoy esperando el tiempo de Dios. Y yo digo, ¿qué? Yo te dije que avanzara. Desde hace rato te he dicho que avance. Pero el miedo en la gente, el miedo estanca a la gente. Nos estanca, nos frustra. ¿Cuántos han estado frustrados en alguna vez en su vida por no haber tomado la decisión?
Nos hemos frustrado y Dios diciendo, pero ya va, y quiero ser bien enfático con esto. Dios no se opone a que nosotros avancemos en nuestra vida. Escúcheme bien, Dios no se opone a que nosotros podamos avanzar en nuestra vida financiera. Dios no se opone a que tú puedas tener tu propio negocio. Dios no se opone a que tú puedas llegar a tener una vida financiera fluida. No se opone a eso. Porque si no, en la Escritura no encontraríamos que el que no trabaje, que no coma. No te hablaría en las Escrituras que mejor es dar que recibir, como damos si no tenemos. Y así sucesivamente. Que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga, para compartir con el que padece necesidad. También lo dice la Biblia. Entonces es necesario que nosotros también entendamos como iglesia de Jesucristo que nosotros podemos trabajar. Hermano, aquí tenemos un ejemplo, yo trabajo. Y también me dedico a la obra constantemente. Trabajo y me dedico a la obra. Estudio los sábados teología. Atiendo a mi familia. O sea, no me puede decir que no hay tiempo. Entonces, podemos alcanzar, podemos accionar, pero no nos debemos amedrentar por la situación. Solamente debemos aprender a ser guiados por Dios. Aprender a tomar la decisión correcta para ser guiados por lo que Dios ha dicho que somos. Según el propósito de vida que tenga Dios con nosotros. Pero sí podemos alcanzar las cosas de la mano de Dios. Dile que tiene a su lado. Es de la mano de Dios. Dale un aplauso a Dios. Entonces, Saúl se había dejado intimidar, ¿verdad? Saúl era el hombre más alto del momento, según 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, y aún se sintió intimidado por el tamaño de la armadura de Goliat. Entonces nosotros vamos a pelear es con nuestras propias armaduras. Paréntesis. Si usted como cristiano se va a adentrar en Dios, y escuche bien esto, no imite a los demás, por favor. Si va a imitar algo, que sea la buena conducta y el buen ejemplo de hermanos que mediante la fe han alcanzado las promesas. Pero no imite eso que hacen otros. No haga eso, por favor. Yo creo que lo he dicho por acá. Hay gente que se dedica a burlarse de Dios imitando al Espíritu Santo. Y eso está mal. Que se ponen con una glosolalia o se ponen a estar haciendo ruidos sin sentido, que después terminan diciendo, no, yo lo que hacía era inventar esas lenguas. No haga eso, se está burlando del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios sí bautiza con dones de lengua, pero con propósito. Vuelvo y repito, Pablo dice, si yo hablase lenguas angelicales, no está diciendo que las habla, o que las habló, está diciendo que si las hablase. Ahora, ¿cuál era el propósito de las lenguas? El propósito de las lenguas era los idiomas que cuando la gente escuchara la palabra, si de repente Nelson era bautizado en mandarín, que la gente que habla en mandarín pudiese entender la palabra de Dios. No era andar lanzando palabras locas por andar hablando lo que te das. Ese era el propósito de Dios. Escuche bien, el propósito de Dios era ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ya va, aguántame la bicicleta ahí. Porque me dice que la Torre de Babel confundió las lenguas, ¿cierto? Y unos hablaban un idioma, los persas en uno, egipcios en otro, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo ellos iban a llevar la palabra de Dios a otras naciones si no lo iban a entender porque hablaban, eran hebreos? Dios, en su sabiduría, les bautiza en lenguas para que pudiesen llevar la palabra a otros lugares. ¿Aló? Amén. Entonces debemos entender
que nosotros no debemos andar por la vida por ahí imitando cosas. Y usted ve personas que en el desconocimiento hasta se burlan del Espíritu por estar haciendo cosas. ¿Aló? Amén. Dígale que tiene a su lado, por favor, no imites. Si vas a tener una relación con el Espíritu, pregunta al Espíritu Santo, dime cuál es mi propósito y ubícame en tiempo y espacio para yo no andar haciendo cosas que no edifican, sino caminar conforme a tu voluntad. Amén. Aleluya. Amén. Con eso, nosotros vamos a poder ser más efectivos, hermano. Porque el mismo Pablo dice, si usted habla en lengua dentro de la congregación y no hay un intérprete, esa es la boca. Lo dice Pablo. No hay intérprete, traductor. Claro, ahora podemos poner traductor de Google ahí que escuche y comenzamos a traducir, pues, pero en ese tiempo no había Google Traductor. ¿Ves? Entonces, si Dios o si el Espíritu Santo de Dios no le fuese dado el don de interpretación de lengua a alguno, y no hay nadie que entienda ahí, entonces no se manifestaría eso. Yo recuerdo que la primera lengua que habló mi esposa fue en portugués. Y yo, no es portugués. ¿Y yo qué? Yo tuve que estudiarlo en el consulado de Brasil. Yo tuve que estudiarlo en el consulado de Brasil en Caracas para poderlo hablar. Y yo lo que no mantequilla. Y después cuando fuimos a estudiarlo, ella ya entendía todas las cuestiones. Y yo, dame la salida de entendimiento porque ella ya lo entiende. Yo tuve que entender cuando ese hombre, porque el paso entró de una vez, hablando, ¿te acuerdas? Falando portugués. Y yo decía, sudando frío. Mi esposa ya lo entiende. Entonces, nosotros tenemos que ver que nosotros debemos hacer las cosas con entendimiento y no por emoción. Porque las cosas del Espíritu son del Espíritu. La Biblia dice que habéis empezado en el Espíritu y ahora están terminando conforme a la carne. Entonces nosotros debemos entender que cuando nosotros empezamos en el Espíritu, debemos mantenernos en el Espíritu. ¿Cómo es esto? O sea que puede llegar cualquiera. Cualquiera puede llegar a estar en un lugar de honra. Cualquiera puede llegar a ser un pastor, cualquiera puede llegar a ser un líder, cualquiera puede llegar a tener un momento de intimidad con Dios espectacular. Cualquiera lo puede hacer. La cuestión es mantenerse. Por eso la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque el fruto permanece. El fruto permanece. Nuestro fruto debe permanecer. Nuestro fruto debe ser constante. Ahí nosotros podemos entender que cuando nosotros estamos dando fruto, nuestro fruto debe permanecer y vemos, mira, esta persona está dando fruto. Por esa razón hay hermanos dentro de la congregación que alcanzan otras cosas más rápido que otros porque el fruto de ellos ha permanecido. Y no soy yo, no es mi esposa, no es la junta directiva de la congregación, es Dios quien hace las cosas conforme a su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso, papito. Entonces no nos debemos dejar intimidar por la situación que se nos esté presentando, por el gigante que se te esté apareciendo, por la dificultad que estés presentando. No debemos dejarnos intimidar. Cuando se te presente ese gigante, cuando se te presente la situación, ¿qué debe hacer usted? No se deje intimidar. ¿Ven? Amén. Entonces, el punto número 5, que aún no conocen, pero ahora lo van a conocer, es David tenía un propósito y era que Dios fuera glorificado. Ese era el propósito de David. Porque cuando vemos en las Escrituras, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 47 dice, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Etapa.
Aquí él nos dice, aquí todo el mundo va a saber quién es David. Mi padre por fin me va a reconocer porque voy a pelear contra el gigante, ya que mis hermanos todo el tiempo me tenían apabullado con las ovejas de atrás, ahora van a saber quién es David. Él no dijo eso. Él dijo que Dios era el que iba a ser glorificado. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. Todos los que están aquí. O sea que David se encuentra delante de ese ejército, se encuentra delante del gigantón ese y dice todo, y estaba con el pueblo de Israel. Todos, tanto los enemigos como los aliados, iban a tener que reconocer que Dios salva sin necesidad de saber. Aleluya. Ese es el problema. Está viviendo una situación, no, que le estamos lanzando brujería. Ahora, hermano, ya. ¿Usted sabe cuánto esfuerzo tiene que tener un brujo para lanzar brujería? Y nosotros agarramos, doblamos nuestras rodillitas y en el espíritu y en verdad nos ponemos a hablar con Dios. Y llega el Señor y desbarata, le quema el altar, le explota los tabacos, le prende las velas, se le derriba la... ¡Gloria a Dios! Bien. Cuando yo estaba metido en la brujería, donde Dios me sacó, yo estaba metido en la palería, a mí me dijeron claramente, usted lance a quien usted quiera, mate a quien usted quiera con brujería, pero no te metas con los evangélicos. Ni se te ocurra meterte con un evangélico. Que los evangélicos que están bien parados, hermano, eso es difícil. Estás metiéndote con el mismísimo chibú. ¡Gloria a Dios! Entonces yo, pero ya, espérate. Aguántame la bicicleta ahí. Porque si esta gente le tiene miedo al chibú, yo voy con el chibú. Dios no le digo el chivo, yo no sé si tiene chivo o no, pero estoy con Dios y he entendido que tengo poder con Dios y he orado para la gloria de Dios y Dios se ha manifestado. No soy yo, es Él a través de mí para la gloria de su nombre. Entonces tenemos que ver que nosotros tenemos que hacer las cosas para glorificar a Dios. Como yo les suelo decir a toda la congregación, desde etapa, desde que iniciamos acá, esta no es la iglesia de los pastores Landazábal, entiendo. No es la iglesia de los pastores Landazábal. Porque si no seríamos los bertanos, los landazabescos, no seríamos cristianos. ¿Ves? No seríamos cristianos. ¿Ves? Entonces, no somos seguidores de Humberto, somos seguidores de Cristo. Somos seguidores de Cristo. En este lugar se viene a adorar a Dios. No adoramos hombres, no adoramos otras cosas, sino solamente a Dios. Amén, aleluya. En este lugar se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores y caminamos, sí, de esta manera, adorando a Dios. Entonces, todo lo que hagamos, la Biblia dice, todo lo que hagan, hacerlo como para Dios. Yo le he dicho, hermano, que cuando usted esté haciendo las arepas, hágalas como para Dios. Todo, no las queme, por favor, porque a Dios ya no se le hace quemado de ofrenda o incienso. Que no le queme las arepas, pero haga las cosas como para Dios. Debemos hacer las cosas como para el Señor. Todo lo que hagamos, lo que sea que usted vaya a hacer, siempre acuérdese de eso. Debemos hacer todo como para Dios. David tuvo esa victoria porque también él hacía las cosas como para Dios. Todo era para darle gloria al Señor. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para darle gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos en el trabajo, aunque tengamos al faraón como jefe, hagámoslo como para Dios.
Hagámoslo como para Dios. No, que mi jefe, no, él es establecido aquí en la tierra, pero mi jefe es Dios. Amén, Y aleluya. yo voy a hacer mis cosas como para Dios. ¿A Dios no le gustaría esto? Ya va, jefe. Puedo pasar ese límite. ¿Qué te voy a votar? Mi jefe es el que sabe todas las cosas. Yo soy tu jefe, no, por encima de usted está Dios. Amén. No, pero no sé qué, y se ponen a hablar su loquetera. Ok, está bien, sí, pero por encima de todo usted está Dios. Mis dioses son de plata y de oro, ojos tienen y no ven. Y se pone a hablar sus loqueteras ahí, y entonces te le digo, ok, sí, está bien. Tú tienes tus dioses, pero mi Dios está por encima de los tuyos. No tengas miedo, no tengas miedo. Que en el lugar donde yo trabajo tienen a Doña Bárbara. Está bien, ella escribió una novela que se llama Doña Bárbara. No le haga caso a eso. Su Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Aunque lo van a votar porque mi Dios proveerá. Mi Dios está por encima de todas las cosas, de los cielos y la tierra. Y por encima de la idolatría de la gente debe estar Dios. David no temió. David no temió a los hombres. ¿Por qué tú que tienes a Dios y el Espíritu Santo dentro de ti vas a tenerle miedo al hombre? No, no. Como dice la Biblia, no sea que se encuentren allá, se hallen peleando contra el mismo Dios. Se están peleando contra nosotros. Y si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, aleluya. Si tú buscas a Dios, te humillas delante de Dios, tú haces las cosas como para Dios, tienes temor de Dios. Entonces, ¿por qué vas a tener miedo de lo que el hombre pueda hacer? ¿Por qué vas a tener miedo de lo que la situación del país pueda hacer? ¿Por qué vas a tener miedo de lo que se te pueda presentar? ¿Caíste? Levántate. Tu Dios, que va como un poderoso gigante delante de ti, te va a levantar con su mano poderosa y te va a decir, tranquilo, ven, yo te voy a sanar, te limpio, te sano, te restauro y vamos a hacerlo. Pero tú no estás solo, yo estoy contigo. De momento quizás te va a cargar, porque quizás en esa caída te porreaste y te lastimaste, pero Dios te va a llevar. Y después más adelante te va a tener que bajar otra vez para que tú puedas seguir ejercitando tus piernas, porque el largo camino te resta. Amén, aleluya. Y vas a tener que dar pie o pasos firmes y vas a tener que seguir avanzando sin temor de lo que pueda venir, porque Dios está contigo como un poderoso gigante. Ese es el Dios que servimos. David, cuando Dios ve el corazón de David, cuando Dios ve cómo David se enfrenta así, y no se defendió él, no defendió el pueblo de Israel, él defendió fue el nombre de Dios. Él se paró para defender. Ya va, espérate, tú podrás hablando todas las loqueteras que tú estás hablando, pero aquí el único que es exaltado es Dios. Él se paró firme en contra de ese filisteo que estaba amedrentando el ejército y burlándose de Dios. Entonces eso enfurece a David, y David se propone a pelear con este gigante. Podrá tener toda la experiencia que quiera tener, podrá tener toda la armadura, el tamaño, la fuerza que quiera tener, pero contra Dios no va a poder. Amén. Usted tiene que pararse frente a su situación y también entender que su situación tiene fecha de caducidad. Su proceso tiene fecha de caducidad. Solamente usted debe entender que debe caminar de la mano de Dios. No es con tu fuerza. Ellos confían en carruajes, en sus espadas, en su fuerza. Pero no es con el carruaje. Nosotros vamos con la fuerza de Dios y vamos confiando, creyendo en que Dios va a darnos la victoria. ¿Eh? Entonces, yo por medio de eso empecé a aplaudir. Así que cuando te encuentres en medio de una situación, en una urbanización, en donde sea, usted, aquí todos van a reconocer quién es el Dios al que yo le sirvo. Conclusión, el punto 1.
Entendemos que la importancia de conocer a Dios, si nosotros conocemos a Dios verdaderamente, vamos a poder entender cómo opera Dios, cómo es nuestro Señor, cuál es el carácter de Dios, cuándo nos está diciendo que sí, cuándo nos está diciendo que no, cuándo nos está diciendo que esperemos. Punto número 2. Debemos conocer las armas con las que nos contamos nosotros. Dios nos ha entregado capacidades, Dios nos ha entregado dones, talentos, dones espirituales, talentos naturales, para nosotros poder desarrollarnos. Los dones espirituales nos ayudarán en las cosas espirituales, pero los talentos naturales nos van a desarrollar en esta tierra para poder alcanzar grandes cosas. Después me meteré en profundidad entre diferencia entre dones y talentos. Punto número 3. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué podemos hacer? ¿Quiénes somos de la mano de Dios? ¿O quiénes somos en Cristo Jesús? No, ¿quiénes somos nosotros porque somos los papaopas? No. ¿Quiénes somos nosotros de la mano de Dios? ¿Y quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Amén? Amén. Punto número 4. No debemos dejarnos intimidar por lo que vemos u oímos. No debemos dejarnos intimidar por todas estas cosas que se nos puedan presentar. Y número 5, nuestro mayor deseo debe ser que Dios sea glorificado. Amén. Amén. Llévese esto en su espíritu. Siempre se eso en su espíritu. Que cuando usted vaya a hacer algo, usted siempre se pueda parar y pueda pensar en todas estas cosas. Si David se le fue entregada la victoria y Dios se gozó, se alegró de lo que David pudo haber hecho, entonces en este tiempo yo procuraré. Quizás no soy perfecto, pero procuraré hacer estas cosas para que mi Dios pueda sentirse feliz con lo que yo estoy haciendo para la gloria de su nombre. Amén. Por favor, iglesia, ponte de pie. Quiero orar por ti, porque hay batallas que vas a tener que seguir peleando. Y mientras que eso acontece, es necesario que puedas tener fuerzas, nuevas fuerzas de la mano de Dios. Por favor, cierra tus ojos, nos despedimos en las redes sociales. Nos vemos este próximo jueves en el servicio de oración. Dios les bendiga.